Saludos mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Santiago Suárez, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Ayurveda, Salud, Mente, Cuerpo y Espíritu. Nuestro invitado es el director para Latinoamérica de la Escuela de Ayurveda de California y director de la editorial Ayurmed. Es ingresado como profesional de salud ayurveda, especialista clínico de ayurveda y especialista en panchakarma. Ha recibido supervisión clínica directa del Dr. Halpern, además de ser entrenado personalmente por él para enseñar Ayurveda en Latinoamérica. Es miembro de la Asociación Nacional de Medicina Ayurvédica en Estados Unidos y actualmente es el director para Latinoamérica y el instructor principal de los programas en español de la Escuela de Ayurveda de California. Es egresado además de la Universidad de Cornell, donde se graduó en Psicología e Ingeniería de Sistemas. Asimismo, se graduó con honores en Yoga, Ayurveda y Ciencia. Ha estado estudiando, practicando y enseñando yoga por los últimos 15 años, ahí es nada, y es además profesor avanzado de yoga, Master of Yoga, certificado por los Centros Internacionales de Yoga y Vedanta, Sivananda y practicante de sanación Reiki. Ahora en un segundito vamos a estar con Santiago y con toda esta información que tiene para nosotros, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos, si quieres, a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, pues simplemente tienes que dirigirte a estas páginas que te he mencionado y rellenar el formulario para poder hacerlo. ¿Qué me queda? Pues lo que ya sabes, animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestro querido Santiago y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar seguro, muy amablemente, al término de la conferencia. Así que ya sin más, familias, vamos a dejar con Santiago Suárez y con esta conferencia prometedora titulada Ayurveda, Salud, Mente, Cuerpo y Espíritu. Así que vamos a darle la bienvenida a Santiago. Gracias por estar en Mindalia en directo. Bienvenido. Muchas gracias, Estefanía, y a todo el equipo de Mindalia por esta invitación. Es muy interesante lo que comentabas de que ahorita va a estar disponible en portugués y en inglés. Es una gran oportunidad para todas las personas a lo largo del mundo para poder estar recibiendo toda esta información muy valiosa. El tema del día de hoy es Ayurveda. Es una palabra que puede que sea la primera vez para muchos que estén escuchando, o puede que ya hayan escuchado este término en alguna clase de yoga o en algún otro contexto, pero realmente vale la pena profundizar un poco acerca de qué es Ayurveda. Igual que yoga, hace unos 20 años atrás, uno escuchaba a alguien decir la palabra yoga y todo el mundo hacía caras extrañas y quizás nunca habían escuchado este término y hoy en día casi todo el mundo de alguna forma u otra ha oído del término yoga en un gimnasio, en muchos otros contextos. De la misma forma, Ayurveda ha empezado a ganar mucha popularidad. Curiosamente, en un contexto podemos decir que es la medicina del pasado. Tiene 5.000 años de antigüedad, se ha practicado a lo largo de todos estos milenios por millones y millones de personas y ha beneficiado a millones y millones de personas, pero también es la medicina del futuro. Hoy en día, una de las cosas únicas que hace Ayurveda es que ya con el apogeo de la medicina alopática nos hemos empezado a dar cuenta de que realmente no resuelve todos los problemas en todos los niveles y que no es una medicina holística que realmente logre dar un bienestar en todo nivel. Ayurveda utiliza un término muy específico para hablar de eso, se llama swasta. Swasta significa estar establecido en el ser.
Digamos, si miramos la definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a qué era salud hace mucho tiempo atrás, hablaba específicamente de la parte más física y de la ausencia de la enfermedad. Y no fue hasta hace muy poco que actualizaron esa definición para hablar un poco de la salud desde un punto de vista más preventivo y no solamente hablando del cuerpo físico. Y Ayurveda es un gran promotor de ver la salud realmente como no solamente la ausencia de la enfermedad, sino como un camino que eventualmente pasa de ser un camino de salud física y salud emocional para también estar hablando del desarrollo de la conciencia y el desarrollo espiritual. Entonces, nunca, según Ayurveda, podemos estar 100% saludables hasta el momento que realmente hemos explorado en la totalidad nuestro aspecto espiritual. Entonces, esa es la primera invitación que nos hace Ayurveda. No es únicamente estar saludables por estar saludables y nada más, sino la salud es un vehículo a través del cual podemos lograr buscar estas metas espirituales sin que necesariamente tenga que ser de una tradición en específica. Naturalmente, Ayurveda nació en la India y tiene fuertes raíces con la cultura y la tradición de India, pero no necesariamente tiene que ser explorado desde ese punto de vista de forma exclusiva. Entonces, ese término de salud que utilizamos en Ayurveda significa nuevamente estar establecido en el ser y el término en el idioma del sánscrito es swasta. ¿Okay? Entonces, a través de la exploración que vamos a hacer de esta medicina cuerpo, mente y espíritu, vamos a poder profundizar en lo que realmente es salud. Otra invitación importante que nos hace Ayurveda consiste en entender quiénes somos. Ahí viene la verdadera fuente de toda la salud. Recuerdo digamos, en contexto de los medios, una pregunta que los presentadores tienen y los participantes es, bueno, todo eso suena muy interesante, pero háblanos de qué es un desayuno ayurvédico. Y realmente no existe tal cosa como un alimento que pueda ser consumido por todas las personas y ser 100% beneficioso para todos. Ayurveda consiste en entender quién es el paciente en dos niveles principales. El primero es quién es desde el punto de vista de su constitución, que podemos interpretar eso desde el punto de vista de la parte genética, cómo funciona su metabolismo, cuáles son las tendencias que tiene a la enfermedad a nivel físico, a nivel mental, y cuáles son sus fortalezas también, que si se logran cultivar, va a poder compartir estos regalos al mundo. Entonces, ¿quiénes somos a nivel de la Constitución? Es el primer punto. Y el segundo es quiénes somos en términos de nuestro estado actual, nuestros desequilibrios. Hemos tenido, por ejemplo, un estilo de vida incorrecto y puede que en este momento tengamos algunos síntomas o algunos desequilibrios. Entonces tenemos que tener en cuenta quiénes somos en este momento para poder implementar un plan de tratamiento que sea completamente exitoso. Y por último, para que algo realmente sea ayurvédico, tenemos que también tener en cuenta las cualidades de la medicina que vamos a estar recibiendo, sea nuestros alimentos, sea alguna medicina herbal, sea la terapia de yoga, sea terapia de aromaterapia o cualquier otro tipo de terapia sensorial, entre otras. Tenemos que entender cuál es la naturaleza de esa terapia para que de esa forma podamos modificarla y lograr de que sea completamente útil para nuestra salud. Entonces, estamos en el mundo de la moda, las redes sociales, todo el internet y de repente sale una gran noticia de que el aceite de coco es excelente para todas las personas. Y realmente en Ayurveda nunca catalogamos un alimento como un alimento ideal para todos. Decimos de que un alimento puede ser muy bueno para unas personas, pero puede que no sea tan bueno para otros. Y a veces incluso utilizamos el término de que puede llegar a ser hasta un veneno si lo utilizamos incorrectamente en el sentido de que no va a ser beneficioso para nuestra salud. Otro aspecto interesante de Ayurveda, además de este aspecto completamente personalizado, es que entendemos la relación de cómo lo que hacemos de forma física afecta también nuestro estado psicológico y nuestro estado mental. Digamos, habiendo estudiado en profundidad la psicología occidental, realmente hay una disyuntiva completa entre
la parte, por ejemplo, de la alimentación y cómo eso afecta a nuestra mente. En Ayurveda se habla muy claro de esto y se dice, por ejemplo, que si una persona empieza a consumir muchos alimentos picantes, mucho ají, chile, pimientas, cosas muy, muy grasosas, vegetales de color rojo, etcétera, todo eso va a producir un cambio en el metabolismo que va a producir que los nervios también se sobrecalienten y eso de la misma forma va a hacer de que la mente empiece a expresar ciertos tipos de emociones y de tendencias y va a producir, por ejemplo, mayor probabilidad que la persona se vuelva irascible, intensa, crítica. Entonces hay que entender que lo que nosotros estamos experimentando en términos de la salud realmente tiene de forma global una responsabilidad. Y eso me llega al siguiente punto, y es que Ayurveda no se trata de tomar una medicina herbal. Muchas veces asociamos el término de Ayurveda con una medicina natural, que vamos a utilizar plantas medicinales en vez de productos farmacéuticos. Y con frecuencia llegan pacientes que dicen, mira, me cansé de tomar este medicamento para el colesterol alto, para el sueño, para perder peso, para cualquier cosa y ya quiero probar algo nuevo. Entonces quiero que por favor trabajemos con una medicina herbal para lograr ese propósito. Y realmente, a pesar de que en Ayurveda el componente herbal es muy importante, lo más importante es lograr entender cuál es la verdadera causa de la enfermedad. Si no estamos completamente en armonía, Ayurveda nos enseña de que hay algo que estamos haciendo de forma incorrecta. ¿Ok? Si no estamos en armonía, nuestro estilo de vida es el incorrecto, nuestra alimentación es incorrecta y nuestro acercamiento y nuestro paradigma ante la vida es el incorrecto. Y de la misma forma, si tenemos una alimentación correcta, si tenemos un estilo de vida correcto, vamos a poder estar expresando esta armonía no solamente a nivel de nuestro cuerpo, sino a nivel de nuestra mente y de nuestro aspecto espiritual también. Entonces, ese es un punto muy importante que cuando trabajamos con personas que están enfermas, queremos siempre identificar cuál es la causa del problema. No simplemente decir, mira, tienes este problema digestivo, tómate estas excelentes medicinas y especias para mejorar tu digestión y dejamos todo ahí, sino que buscamos realmente ver qué es lo que está pasando. Incluso dando las mejores medicinas herbales, podemos estarle haciendo daño al paciente, ¿sí? Si una persona está comiendo de forma incorrecta, no se toma el tiempo para comer, está sin masticar, consume el alimento porque le toca, pero mientras tanto está manejando en un carro, está ocupado, preocupado porque tuvo un problema con su pareja, está pendiente de llegar a su trabajo porque tiene una reunión, mientras tanto viene alguien y se le está manejando y se le coloca al frente o le empieza a gritar, le baja la ventana, muy, muy bravo. Todo esto influye en nuestro proceso digestivo. Entonces, si le damos a esta persona una excelente medicina herbal para que se reduzcan completamente sus síntomas digestivos, pero no vamos realmente a la causa de por qué la persona está teniendo los problemas digestivos, puede que le estemos haciendo mucho más daño y que ese síntoma que originalmente era un síntoma pequeño que es fácil de ignorar y decir, ah, ya me acostumbré a tener estreñimiento, me acostumbré a tener heces sueltas, gases, eructos, reflujo, gastritis, sea cual sea el síntoma digestivo, a veces nos acostumbramos y no realmente nos tomamos el tiempo para ver cuál es la causa de la enfermedad. Entonces, esa es también otra invitación muy importante que nos hace Ayurveda. Si estamos fuera de ese estado de equilibrio, si no estamos viviendo en ese contexto de swasta, de estar establecido en nuestro ser y en ese estado perfecto de salud, no vamos a poder estar mostrando un aspecto ideal. Aquí podemos utilizar la metáfora de una planta. Si a una planta la conocemos en esencia y sabemos qué es lo que necesita, podemos darle el agua en la cantidad exacta, en el momento perfecto, asegurarnos que la tierra tenga los nutrientes y todo lo que necesita para que esa planta vaya a estar muy bien. Le vamos a dar el sol en las cantidades exactas. ¿Y cuál es el resultado de darle a la planta lo que necesita? Va a dar unas bellas, bellas flores,
va a dar unos excelentes frutos, muy dulces, muy nutritivos, y realmente logramos manifestar el 100% del potencial que tiene esa planta para mostrarnos. Si de lo contrario nos hemos acostumbrado a vivir con lo mínimo, pues también vamos de la misma forma a dar lo mínimo. No vamos a estar viviendo en ese estado de salud perfecta. ¿Ok? Ayurveda literalmente significa la ciencia de la vida. Y de eso se trata, de compartir cómo es que debemos vivir en armonía de acuerdo a todo lo que está en nuestro alrededor. Lo que está en nuestro ambiente hace una influencia directa en nuestro estado de salud. No podemos tener, por ejemplo, la misma alimentación cuando estamos en un día caliente de verano, en un lugar costero con mucho calor, que cuando estamos en un lugar con una temperatura muy baja y realmente nuestro metabolismo ha cambiado por completo. Entonces, de eso también se trata, vivir en armonía, entender qué es lo que está en nuestro alrededor y a través de ese proceso asegurarnos de que estemos viviendo en armonía con ese entorno en el cual nos encontramos. ¿Ok? Entonces, dentro del contexto de Ayurveda, hablando un poco más de los principios que rigen esto, hablamos de lo que se llama las cualidades de la materia, ¿ok? Y Ayurveda trabaja con estas cualidades de la materia para asegurarnos de que la persona esté viviendo en armonía. Entonces, igual, tomando el ejemplo que estábamos utilizando hace un momento, si estamos viviendo en un lugar en donde tenemos mucho calor, está haciendo digamos, el clima es bastante caliente, el entorno es bastante seco, todo esto afecta en nuestro estado de salud. Por ejemplo, si una persona está con algún tipo de resfriado, intuitivamente sabemos de que no es el momento para darle una limonada, cosas frías, etcétera. Sabemos intuitivamente que al contrario, lo que necesitamos darle a esta persona son cosas que vayan a calentarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las abuelas cuando sabían que los nietos estaban enfermos? Les preparaban un delicioso consomé, una sopa caliente, les preparaban un agua de jengibre, algo caliente, de canela, etcétera. Buscaban que estuviera bien abrigado, que no saliera afuera a recibir mucho viento, todo buscando trabajar con las cualidades correctas. Entonces, Ayurveda trata de entender quién es la persona y qué es lo que necesita en términos de estas cualidades. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cualidades, hay muchas cualidades que estudian nuestros estudiantes en la escuela. En total son 20 cualidades de la materia, pero solamente aquí, para darles una breve introducción, vamos a hablar de tres pares de estas cualidades. ¿Ok? Entonces, la primera cualidad a la cual vamos a enfocarnos va a ser la cualidad de frío y caliente, que está relacionado con lo que hablábamos hace un segundo de la persona que estaba resfriada. Entonces, si una persona está muy, muy fría, en Ayurveda la tratamos dándole más calor. ¿Ok? Y de la misma forma, si una persona está muy caliente, vamos a tratarla dándole un poco más de frío. ¿Ok? Entonces esa es la cualidad que queremos contrarrestar. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, en forma de nuestros alimentos, podemos hacerlo en forma de masaje y algunas otras terapias que se administran en Ayurveda, podemos hacerlo a través de las medicinas herbales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando identifican si ustedes tienen su cuerpo caliente o frío, o si tienen la mente caliente y fría, pueden realizar un programa de tratamiento exitoso que permita contrarrestar esa cualidad con la cualidad opuesta. ¿Ok? Entonces, la siguiente cualidad que queremos explorar es lo pesado y lo ligero. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que naturalmente esté muy pesada, que tenga varios kilos de sobrepeso, sabemos de que esa persona está pesada, ¿ok? Y los alimentos que está consumiendo pueden ser o pesados o ligeros. Entonces, tenemos que asegurarnos de que su alimentación sea la correcta. Por ejemplo,
si esta persona requiere un poco más de la cualidad de ligero, puede lograrlo consumiendo, por ejemplo, más ensaladas, hojas verdes, alimentos crudos, más frutas, semillas, etcétera. Mientras que ese mismo tipo de alimentación, si lo consume alguien que tiene, por ejemplo, una crisis de ansiedad, de preocupación o altos niveles de estrés, puede ser completamente contraproducente. Entonces, tenemos ya mucho de la característica de ligero y si le damos más de la cualidad de ligero a través de la alimentación, sus síntomas van a empeorar. Y desafortunadamente a veces hoy en día creemos que el alimento perfecto, muy saludable, es una deliciosa ensalada y según Ayurveda, nuevamente eso puede ser una excelente medicina para aquellas personas que tengan el exceso de esa cualidad pesada, pero puede que sea casi que un veneno para una persona que esté teniendo estos síntomas del exceso de esa cualidad de ligero. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos visto la cualidad de caliente y cualidad fría, hemos visto la cualidad de pesado y de ligero, y por último quiero hablarles de la cualidad de seco y de húmedo. Entonces, para esto quiero invitarles a que observen en este momento cómo está la piel. Ese es un excelente indicador de esta cualidad en nuestro cuerpo. Entonces, si la piel está seca, inmediatamente deben intuir de que en el interior todo también está seco. Los tejidos deben estar secos, todo el sistema linfático, el plasma y todos los tejidos en general tienden a la resequedad. Una excelente manera de verlo es directamente en la piel. Y por contrario, si ven la piel bastante aceitosa, bastante húmeda, sabemos de que en el interior hay esa cualidad de húmedo. Entonces, digamos, para conectar eso de forma más concreta, una persona que tiene estreñimiento tiene el exceso de esa cualidad seca. Entonces les hago la pregunta, ¿qué es lo que debería consumir esa persona que tiene el exceso de esa cualidad seco en su interior? ¿Qué le recomendarían? Le recomendarían una deliciosa sopa que sea bastante caliente, bastante húmeda, con una buena cantidad de aceite, o le recomendarían una tostada seca con algunas semillas encima y nada más. Entonces, intuitivamente sabemos que tenemos que dirigirnos a la alimentación que va a traer esa cualidad opuesta. Entonces, a veces nos acostumbramos, por ejemplo, a colocarnos crema todos los días y un día nos echamos crema y al otro día la piel está igual de seca. Entonces nos volvemos y nos aplicamos crema y al otro día igual de seca. Y así lo hacemos todos los días, a veces durante semanas y años, y nunca nos hacemos la pregunta de qué es lo que está pasando, qué es lo que está funcionando de forma incorrecta en nuestro interior. Entonces, si nos colocamos crema y al otro día está igual o peor la piel, esa medicamento, esa crema que nos estamos colocando, no va a ser realmente lo que necesitamos. Mientras que si utilizamos, por ejemplo, un aceite y lo utilizamos de forma regular en nuestro cuerpo, vamos a ver que entre más pasan los días, más la piel va a empezar a cambiar sus cualidades. Ya no va a estar todo el tiempo seca, sino cada vez va a estar un poco más aceitosa, más húmeda, y eso refleja también en la salud en el interior. Entonces, una persona que tiene piel seca, de la misma forma le vamos a recomendar que vaya a consumir alimentos que vayan a promover esa cualidad de húmedo en vez de esa cualidad seco. Entonces, en vez de desayunar, por ejemplo, una buena porción de un cereal seco que lo colocamos en nuestra boca y lo masticamos y hace un delicioso crujido, más bien, por ejemplo, comer una avena caliente con especias, con un poco de canela, con un poco de algún endulzante, uvas pasas, etcétera, va a ser una mejor manera de traer esa cualidad de húmedo al interior de esa persona. Y todas estas cualidades reflejan no solamente en la parte física, sino en la parte mental y emocional. ¿Sí? Puede que en los diferentes países tengan la expresión de que esa persona es bastante seca. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa una persona que es seca? Una persona que no puede conectarse muy bien con sus emociones, que tiene dificultad de crear un vínculo con otras personas y que
no logra conectarse con su corazón y expresar lo que está en su interior. Entonces, al contrario, una persona que esté excesivamente húmeda es una persona muy sentimental y que llora por absolutamente todo y todo le parece un drama o una situación emocionalmente muy fuerte. Entonces queremos aprender quiénes somos, identificar si ustedes están en el extremo de estar demasiado secos, estar rígidos, estar careciendo esa habilidad de conectarse con las otras personas, o si están demasiado húmedos en términos psicológicos y mentales y al contrario necesiten poder secar un poco ese exceso de humedad para lograr el equilibrio. Entonces, la alimentación y el estilo de vida tiene que tener en cuenta quiénes son ustedes en términos de las cualidades para poder brindarles un tratamiento que sea óptimo. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto de partida de Ayurveda para entender cómo lograr restaurar la salud. Ver quién es la persona en términos de su constitución y en términos de su desequilibrio desde el punto de vista de las cualidades. Como les decía, en total hay 20 cualidades y aquí solamente hemos visto 3 pares de estas cualidades, pero que son cualidades muy significativas y al mismo tiempo fáciles de poder identificar. ¿Ok? Entonces continuamos hablando un poco acerca de los elementos. Los elementos, según Ayurveda, son conceptos y estos conceptos nos direccionan también a entender quiénes somos nosotros y cómo podemos lograr ese camino a la salud, que es un camino completamente único que busca que la persona realmente manifieste, como decíamos, ese potencial más alto como el de una flor que logra estar completamente saludable. Entonces, según Ayurveda, hay 5 en total de estos elementos. Tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos el fuego, el aire y el éter. ¿Ok? Nuevamente, no es para tomarlo como algo literal, sino más bien como conceptos. Entonces, ¿qué conceptos creen que están detrás de cada uno de estos elementos? Vamos a hablar poco a poco acerca de cada uno de estos elementos para ir explorando qué es lo que esto significa y cómo se relaciona también con las cualidades. Entonces, comencemos con el elemento tierra. ¿Ok? Entonces, el elemento tierra, cierren los ojos un momento y piensen qué es lo que viene a sus mentes cuando piensan del elemento tierra. ¿Ok? Entonces, pueden pensar en una gran montaña y el concepto que está asociado, según Ayurveda, con el elemento tierra es el concepto de la estabilidad. Y esa estabilidad se puede manifestar a nivel físico. Entonces, una persona que tenga más del elemento tierra es una persona con unos huesos grandes, un cuerpo bastante abultado y que es difícil de mover. Eso es lo que hace el elemento tierra. Hace que en general las cosas sean difíciles de mover. Y eso puede ser algo positivo o puede también ser algo que no sea tan positivo. Entonces tenemos que tener la cantidad precisa para nosotros de este elemento tierra. Entonces, a nivel mental, por ejemplo, si tenemos demasiado del elemento tierra, nos volvemos un poco obstinados en la tierra y eso hace que estemos en el aire y no logremos hacer que las cosas realmente se vuelvan concretas y se vayan a manifestar. Entonces ese elemento tierra nos da estabilidad, hace que podamos contar con esa persona y que esté con nosotros en las buenas y en las malas. Si no tenemos el elemento tierra, salen volando y vienen y se van, como un pequeño picaflor que está yendo por aquí, picando por allá y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ese es el elemento tierra. Después de este elemento hablamos del elemento agua. ¿Ok? Entonces, el elemento agua tiene que ver con la fluidez. ¿Ok? Y esa fluidez se manifiesta en el cuerpo físico en forma de todos los líquidos en el cuerpo, en términos del sistema linfático, en términos de la menstruación, en términos
de la orina, en términos del plasma en la sangre. Todos los líquidos del cuerpo son muy importantes. Sabemos de que un gran porcentaje de nuestro cuerpo en realidad está compuesto de este elemento agua y es un elemento muy importante para el equilibrio en general. El elemento agua está muy relacionado con una de las cualidades que acabamos de ver. El elemento agua tiene que ver con lo húmedo. Entonces, lo que hablábamos anteriormente de una persona sentimental, por ejemplo, tiene que ver con el exceso de este concepto de fluidez o de este elemento agua, mientras que una persona muy seca tiene muy poco de este elemento agua. ¿Ok? De la misma forma, cuando hablábamos del elemento tierra, la tierra tiene que ver con lo pesado, aunque también el agua se considera como el segundo elemento pesado, pero el elemento más pesado de todos es el elemento tierra. Entonces, tenemos la tierra representando la estabilidad, tenemos el agua representando la fluidez y vamos a continuar explorando el elemento del fuego. El fuego, según Ayurveda, tiene que ver con la transformación. Entonces, cuando transformamos algo en otra cosa, ahí está involucrado el elemento fuego. Si nos colocamos una manzana en la boca y pasa a lo largo de todo nuestro tracto digestivo y nos ayuda a crear tejido saludable y eventualmente desechamos lo que no nos sirve, ese proceso de transformación de la manzana en un tejido saludable está gobernado por el elemento fuego. De la misma forma, cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento, están escuchando las mismas palabras, pero cada uno de ustedes está recibiendo esta información en el corazón de una forma diferente, dependiendo de las experiencias que han tenido de la vida, dependiendo de la familia, de la educación que han tenido, de la profesión. Cada uno escucha las mismas palabras de maneras diferentes y logran transformar estos conceptos de acuerdo a lo que resuena en sus corazones. Entonces, el proceso de transformación de la información, según Ayurveda, también está gobernado por este elemento fuego. Cuando tenemos muy poco del elemento fuego, no podemos transformar correctamente nuestros alimentos, no podemos transformar correctamente los pensamientos y nuestras emociones. Cuando tenemos demasiado del elemento fuego, entonces al contrario, el proceso ocurre de una forma muy rápida, pero al final tampoco podemos estar transformando las cosas de forma correcta. Entonces, cuando tenemos poco del elemento fuego, somos un poco ingenuos, recibimos la información, inmediatamente decimos esto es cierto. Cuando tenemos demasiado del elemento fuego, criticamos y criticamos y criticamos y rara vez logramos aceptar la información porque estamos enfocados exclusivamente en esos detalles y no logramos traer la información de nuestra cabeza hacia nuestro corazón y más bien procesamos estas emociones y estos pensamientos a través de la ira, a través de la intensidad, del juicio y de la crítica. Entonces, de eso se trata del elemento fuego. Continuamos con el cuarto elemento, según Ayurveda, que es el elemento aire. El elemento aire tiene que ver con el movimiento. Ese es el concepto detrás del aire. El movimiento en nuestro cuerpo, el movimiento de la sangre, el movimiento de los alimentos a través de todo el sistema, el tracto gastrointestinal, el movimiento de los ojos, el movimiento de las coyunturas, todo lo que se mueve en el cuerpo tiene que ver con el elemento aire. Y de la misma forma, cuando hay movimiento de los pensamientos, lo que está detrás también es este elemento de el aire. ¿Okay? Entonces, tenemos que trabajar en que nuestro elemento aire esté concuerde con nuestra constitución. De eso se trata. Si nacimos con cierto porcentaje de cada uno de estos elementos, tenemos que asegurarnos de que no estén ni muy altos ni muy bajos con respecto a esos niveles constitucionales. Entonces, el nivel del aire también apoya el proceso de la creatividad, lograr conectar las cosas de forma diferente y poder movernos a través del mundo de una manera con gracia. Todo esto se gobierna detrás del elemento aire. ¿Okay? Y por último tenemos el elemento éter, que es en cierto sentido el elemento más difícil también para entender.
el elemento éter tiene que ver con la conectividad, con el espacio. Es lo que une a todos los demás elementos. Si no tuviéramos el elemento éter, no podría manifestarse ninguno de los otros cuatro elementos. Es un elemento que da cohesión a los otros elementos, les da como la pizarra en el cual se puedan transformar y manifestarse, y este tiene que ver con la conectividad, ¿ok? Con permitir de que todo se vaya a manifestar. Si tenemos poco del elemento éter, no estamos tanto en el mundo de las ideas, estamos más bien en el mundo de la tierra y del agua y los elementos sin poder conectarnos también con la parte espiritual. Si estamos demasiado en ese mundo del éter, no tenemos los pies en la tierra. Para darles un extremo, una persona que está con demasiado éter, se le olvidan las cosas que tiene que hacer en el mundo, y incluso hasta llegar a un punto en que se le olvida que tiene que comer, se le olvida que tiene que vestirse, se le olvida que tiene que cumplir algunos requisitos básicos para poder sobrevivir en el mundo. Entonces esa persona decimos que está en las nubes, ¿okay? Mientras que la persona que tenía el exceso del elemento tierra estaba todo lo contrario, estaba demasiado arraigado y aferrado, incluso apegado a su entorno. La persona que tiene demasiado elemento éter está completamente en las nubes y le falta esa conexión en el mundo como lo manifestamos. ¿Okay? Muy bien. Entonces, eso concluye la discusión de los 5 elementos. Estos 5 elementos son muy importantes para entender quiénes somos nosotros y cómo es nuestro proceso de salud. Por último, tenemos la teoría de los 3 doshas. Probablemente si sabían una sola cosita de Ayurveda antes de llegar a esta conferencia, habían escuchado estas palabras de los doshas. ¿Okay? Entonces, los doshas tienen que ver con estos elementos y estas cualidades. Y aquí voy a escribirles, creo, para que puedan anotar las palabras cómo son. Entonces vamos a ver si alcanzan a leer. Eh, bueno, ahí está Vata, V-A-T-A. Entonces, ese es el primer concepto que tiene que ver con el elemento aire y el elemento éter. Entonces, Vata es esa persona que está en el aire con mucho movimiento y está en las nubes. Entonces, según Ayurveda, tenemos esta constitución, este tipo de personas que desde el lado positivo pueden ser muy creativos, pueden pensar de una forma muy, muy especial, pueden lograr unir cosas que nadie más esperaría pensarlo de esa forma. Pueden ser artistas, pueden conectarse con ese aspecto espiritual con gran facilidad, pero si no están en equilibrio, van a tender a esas cualidades que carece Vata. Entonces, si Vata tiene que ver con mucho aire y mucho éter, va a carecer las características del fuego, del agua y de la tierra. Eso quiere decir que van a tener poco fuego, poca capacidad de esa transformación, lo que hace que todas esas excelentes ideas que tienen realmente no se vayan a concretar. Van a tener poco del elemento agua, lo cual se va a manifestar como una persona muy seca. Entonces, en la parte emocional van a ser secos, van a tener muchos síntomas de resequedad en el cuerpo y también van a carecer de esa estabilidad que les arraiga a la tierra y les permite estar más firmes y estables, va a estar también careciendo. Entonces, estas personas Vata van a necesitar, a través de su alimentación y de su estilo de vida, traer el elemento tierra, el elemento agua y el elemento fuego. ¿Okay? Entonces, segundo, tenemos otro dosha que se llama Pitta. ¿Okay? P-I-T-T-A. Vamos, si lo alcanzan a ver ahí. Entonces, Pitta tiene que ver con el fuego principalmente. Tiene un poco de agua, pero Pitta es principalmente fuego, ese poder de transformación que hablábamos hace un momento. Eso quiere decir que carece del elemento aire
del elemento éter que caracterizaban a Vata, pero también carece del elemento tierra, esa estabilidad, y no puede o no tener mucha agua, pero esa agua principalmente lo que está haciendo es contener el fuego para que no se vaya a desbordar. Las personas Pita tienen un cuerpo bastante fuerte en términos de su metabolismo, transforman sus alimentos con facilidad, entonces son las personas que pueden comer grandes cantidades de comida y verse muy, muy delgados, eh, pero pueden hacer con facilidad una buena musculatura, entonces comen grandes cosas y son la envidia de todas las personas que sí tienen un par de kilos más, que comen muy poquito, pero se engordan hasta con el agua. Las personas pita logran transformar sus alimentos con facilidad y logran también transformar con facilidad todos los conceptos y todas las ideas. Y eso hace que sean excelentes líderes, que puedan guiar un proyecto desde el principio hasta el final, y puedan culminar la meta. Les encanta tener objetivos en la vida y lograr cumplirlos. El problema con Pita es que ese exceso del elemento fuego les puede resultar en una carencia de compasión, de conectarse con las personas que están a su alrededor, no pueden colocarse en los zapatos de los demás, como decimos coloquialmente, y eso se manifiesta en síntomas calientes como la ira, la intensidad y la crítica. Entonces, el elemento fuego es el que predomina en esa constitución de Pita. Y por último, tenemos la última constitución que se llama Kapha. ¿Okay? Entonces, lo escribo para que puedan verlos todos. Entonces, Kapha, K-A-P-H-A, tiene que ver con el elemento tierra y el elemento agua. Son los elementos que hablábamos que eran más pesados, tenían esa característica de estable, a diferencia de Vata, que tenía que ver con aire y con éter, lo que hacía que fueran bastante ligeros, pero tampoco tienen el fuego de Pita. Entonces, Kapha tiene esa capacidad de conectarse con las otras personas. Son personas que están les importa mucho el contexto de la familia, de compartir con los demás, de estar en comunidad, les encantan las cosas que sean estables, no les gusta tanto el cambio, pero son personas muy constantes, son el tipo de personas que uno puede llamar a las 3 de la mañana y decirles, tengo un problema, y hacen todo lo posible para estar ahí en el momento que uno los necesita. Son constantes, y una vez uno tiene un amigo de tipo Kapha, lo tiene para el resto de la vida. Esa característica de estabilidad de Kapha es muy importante, y hacen excelentes seguidores, por lo que son constantes. Son un poco más lentos por esa inercia que tiene la tierra y el agua. Cuesta un poquito más trabajo empezar a que hagan las cosas, pero una vez lo hacen, si tienen la dirección apropiada, llegan hasta el final. Entonces, Kapha, el problema que tienen es que pueden tender a estar apegados, físicamente tienden a síntomas como lo son la obesidad, y mentalmente tienden al letargo y a la lentitud. Entonces, todos estos son síntomas que, si nos mantenemos comiendo lo correcto y viviendo de una forma correcta, vamos a vivir en armonía. ¿Okay? Entonces, en resumen, hemos hablado de las cualidades de la materia, hemos hablado cómo a través de eso desarrollamos estos 5 conceptos de los 5 elementos, y por último, cómo estos conceptos de los elementos los agrupamos en Ayurveda de acuerdo a Vata, Pitta y Kapha, como lo que llamamos las 3 constituciones o los 3 doshas, que son factores determinantes en el estado de salud a nivel físico, a nivel mental, y también como parte del apoyo del crecimiento de la conciencia de la persona. ¿Okay? Entonces, por último, ya se nos está agotando el tiempo, y quiero irnos de tanto concepto y tanta teoría para hablarles brevemente acerca de algunas terapias que trabajamos en Ayurveda. La primera terapia, y una de las más importantes, es la terapia de la alimentación. Esta terapia consiste en traer a nuestro cuerpo los alimentos correctos según nuestras necesidades únicas, y comer de una forma saludable siguiendo hábitos
de alimentación correcta. Y por último, la combinación apropiada de los alimentos. Cuando un paciente empieza un programa de alimentación, sea cual sea el síntoma, una de las primeras cosas que queremos tratar es justamente cambiar la alimentación para traer las cualidades correctas para poder cultivar los elementos que están en disminución y para lograr mantener los tres doshas en equilibrio. Entonces, este proceso es muy, muy importante en Ayurveda y por eso profundizar en el tema de la alimentación es muy, muy importante para la salud, no solamente física, sino para la salud mental y emocional. Otra área de acercamiento son las medicinas herbales. Las medicinas herbales en Ayurveda se dice que son como alimentos, pero mucho más concentrados y logran permitirnos que vayamos a cenar más rápido. Pero si no hacemos el trabajo completo de identificar la causa de la enfermedad y asegurarnos de que nuestras cualidades, elementos y doshas estén en equilibrio, pues las medicinas herbales no van a ser tan potentes. Lo bueno de Ayurveda es que debido a que nos tomamos mucho tiempo para entender quién es el paciente, la administración de estas medicinas herbales realmente va a ser muy poderosa y no debe tener ningún efecto secundario en el paciente. También trabajamos con los cinco sentidos. No solamente somos lo que comemos, sino somos lo que olemos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que tocamos. Y para eso implementamos una variedad de rutinas saludables, incluyendo, por ejemplo, el automasaje, que es una excelente práctica para mantener el sistema nervioso calmado y para reducir el estrés. Trabajamos con aromaterapia para lograr modificar nuestras emociones y nuestra conciencia. Trabajamos con terapia de color, trabajamos con diferentes sonidos especiales que nos brindan equilibrio y nos promueven un pensamiento claro y logramos que a través de nuestros cinco sentidos todo nuestro cuerpo y toda nuestra mente esté muy, muy nutrida y muy saludable. Somos todo lo que recibimos a través de nuestros cinco sentidos y por esa razón aseguramos de que estos cinco sentidos estén funcionando de forma óptima y de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Si tenemos, por ejemplo, mucho del elemento fuego, no podemos colocar en nuestra boca alimentos que sean fogosos, que tengan sabores intensos, no podemos oler aromas que sean picantes, que sean muy fuertes, no podemos estar viendo constantemente cosas rojas, cosas intensas, escuchar música que sea muy apasionada, colocarnos aceites muy calientes en el cuerpo. Entonces tenemos que saber quiénes somos para poder nutrirnos de una forma correcta. También a través de este proceso implementamos rutinas saludables para mantener nuestros cinco sentidos funcionando de una forma óptima, por ejemplo, a través de rutinas de limpieza de la nariz, limpieza de la lengua, limpieza de los ojos, etcétera, y implementando rutinas saludables alrededor del sueño, alrededor de nuestra actividad sexual y de todas nuestras actividades a lo largo del día. Por último, también otra área importante de tratamiento son los masajes y las terapias corporales. Ayurveda tiene unas terapias muy especiales que trabajan a nivel físico, nutriendo los tejidos, el sistema nervioso o buscando la purificación, la eliminación de toxinas y la pérdida de peso y del exceso de tejido. Y terapias muy importantes también para la parte psicológica y mental. Trabajamos, por ejemplo, con una terapia que se llama Shirodhara, que es un aceite que se vierte en el área del entrecejo y a través de esta práctica se logra calmar el sistema nervioso y la mente cambia realmente estas cualidades. Trabajamos con terapia de Marma, estimulando diferentes puntos energéticos en el cuerpo a través de traer cualidades armoniosas, a través del masaje, a través de aceites esenciales y a través de sanación energética o sanación pránica. Trabajamos con terapias para el manejo del dolor, terapias donde administramos gran cantidad de masaje con calor y medicinas analgésicas. Trabajamos en limpiar nuestra nariz, que es un foco muy importante para el equilibrio físico y el equilibrio mental y todos los problemas del cuello hacia arriba. Y así una variedad de terapias para buscar que la persona esté completamente saludable. Entonces, Ayurveda es un sistema realmente muy completo, es la medicina de la naturaleza, buscamos
que el cuerpo y la mente reciban las cualidades que se requieren para que nuevamente podamos ser como esa flor y esa planta que da el máximo de su potencial, las frutas más dulces, las flores más bellas, si realmente estamos viviendo en armonía con quienes somos, si nos vamos caminando ese sendero y entendemos quiénes somos y a través de ese proceso también descubrimos cómo podemos ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces ahí, en ese momento, yoga y ayurveda se convierten en dos ciencias hermanas que a través de este proceso cultivan ese proceso del crecimiento de la conciencia, que es una de las razones por las cuales está diseñado este canal de Mindalia para poder reunir a personas que están buscando ese crecimiento en su interior y esa salud óptima, esa salud perfecta. Entonces, creo que en este momento ya podemos comenzar con las preguntas, Estefanía. Muchísimas gracias, Santiago, por esta completa e interesante conferencia que has compartido con todos nosotros y que ha gustado tanto. Antes de pasar al tiempo de preguntas, permíteme un breve recordatorio. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirla con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, rápidamente, Santiago, vamos a ir con nuestra familia de Mindalia a las preguntas porque se han generado muchísimas a colación de este tema tan interesante. Así que vamos a ver quién rompía el hielo. En primer lugar, quién preguntaba. El primero, desde Argentina, era Horacio Ren, que preguntaba: la yerba mate, ¿me puede dar acidez y después dolor de cabeza? ¿Es tóxica esta yerba? Bueno, es una muy buena pregunta, Horacio. Con frecuencia tenemos estudiantes de Argentina y de Chile que justamente hacen esta pregunta porque les apasiona el tema. En Ayurveda, como hablábamos hace un momento, consideramos de que no hay ninguna cosa que sea excelente para todos o que sea mala para todos. Tenemos que saber quién es la persona que lo está consumiendo. Obviamente, detrás del consumo de yerba mate hay toda una cultura, toda una comunidad y eso es también algo que es muy importante honrar, pero tienes que observar cómo te sientes también al estar consumiendo yerba mate y en las cantidades que las estás consumiendo. Entonces, la yerba mate es un estimulante y para una persona que ya tiene demasiada estimulación en su vida y está teniendo, por ejemplo, altos niveles de estrés, puede que no sea la mejor medicina, mientras que una persona que duerme mucho, le cuesta trabajo levantarse, como que su mente no está completamente viva, el consumo de una sustancia estimulante como el yerba mate puede ser bastante útil. Por ejemplo, una recomendación es empezar a observar en qué momentos tiene esos efectos y, por ejemplo, temprano en la mañana ese estimulante va a ser mucho mejor recibido que, digamos, tarde en la noche cuando ya estamos tratando de que nuestro sistema nervioso se vaya a calmar. Ya hablando un poco desde el contexto clínico, si estás teniendo estos síntomas como que te duele la cabeza o te produce algún tipo de dificultad digestiva, lo primero que tienes que ver es que puede que no sea la mejor sustancia para ti. Entonces, esas características que tiene puede que no te estén llevando a la salud y tengas que reducir su consumo. Por ejemplo, muchas veces he escuchado de personas que le incluyen menos yerba mate y mucho más otras especias o otras plantas para ayudar a equilibrarlo un poco más o encontrar simplemente otros sustitutos. Entonces, la mirada completa es entender quién eres y qué es lo que necesitas. Entonces, no hay una respuesta fija que les pueda decir definitivamente es de lo mejor que hay,
si lo estás disfrutando, si sientes que te estás sentando bien, eso es uno de los primeros indicios, pero a través de una consulta ayurvédica en la cual un profesional de salud puede hacerte, Horacio, una identificación precisa de qué es lo que está ocurriendo en términos de las cualidades, los elementos y los doshas, ahí vas a poder saber con más exactitud si algún tipo de planta va a ser más beneficiosa o no. Por cierto, Santiago, muchos mensajes de agradecimiento por tanta sabiduría compartida. Tenía que decírtelo para que lo sepas. Vámonos en este caso con Lupita Morales, nuestra Lupita, desde México. Decía, por favor, un libro que hable con respecto al tema y que esté muy muy completo. Mil gracias. Sí, claro, es un placer poder compartir esta sabiduría y poder llegar a todos los rincones donde se habla español, incluyendo México, que es un país que tiene un fuerte interés por Ayurveda. Entonces, Lupita, como parte de nuestros esfuerzos de traer Ayurveda al mundo hispanohablante, hay varios libros en español que te puedo recomendar. Específicamente, hay tres de ellos que son muy populares. El primero de ellos se llama Cómo sanar su vida, que está escrito por el director de la Escuela de Ayurveda de California, el doctor Mark Harper. Es una introducción muy completa que habla de todos estos temas que hemos conversado hoy, pero en mucha mayor profundidad con respecto a qué es la constitución, los desequilibrios, la parte filosófica de Ayurveda y las diferentes terapias una por una. Es un excelente libro de introducción que da una mirada completa a todo lo que abarca Ayurveda. Entonces, esa es mi primera recomendación. El segundo de ellos es el libro de cocina ayurvédica, que fue escrito por Amadea Morningstar y Urmila Desai. Este es un libro que tiene una buena parte inicial, que da una introducción de qué es Ayurveda, cómo debemos comer, los hábitos saludables y la combinación de alimentos. Y en el segundo segmento habla de recetas prácticas para poder traer ese conocimiento de Ayurveda directamente a casa, viendo las especias que tenemos disponibles y todos los ingredientes en casa, crear combinaciones únicas y son cosas que a veces son muy sencillas, pero si utilizamos los ingredientes correctos y cambiamos nuestro paradigma de alimentación, todo el mundo cuando los invites a cenar en tu casa van a decir, wow, qué comida tan deliciosa, Lupita. Y por último, hay un libro también específico que recomiendo para las mujeres que se llama El poder sanador de la mujer, Ayurveda, el poder sanador de la mujer, que fue escrito por Maya Tiwari, una experta en este tema y una fuerte propulsora de la sanación femenina a través del empoderamiento y de encontrar rutinas apropiadas específicamente para la mujer. Entonces ese sería el tercer libro que podría recomendarte, Lupita. Muy bien, pues nos quedamos en México porque se preguntaba desde allí José Olivares. Nos decía, se preguntaba por los orígenes. ¿Quién fundó Ayurveda? Muy bien, José. Esta pregunta tiene diferentes respuestas. No hay una sola respuesta y creo que esto tiene que ver con que es tan antiguo. Pero una de las cosas en general que muchas de estas respuestas dan es que no tiene un origen atribuido a una persona o un grupo de personas, sino que el origen de Ayurveda tiene un componente espiritual, es un origen divino, y que a través de estos sabios que lograron entrar en meditaciones muy profundas, pudieron entender cómo ayudar a las personas en su comunidad a vivir de manera saludable. Estos sabios les llamamos en Ayurveda rishis, y pudieron identificar las cualidades de lo que estaba a su alrededor, de sus alimentos y sus medicinas, y poder compartir esta sabiduría de Ayurveda miles de años atrás, entendiendo cómo beneficiaba la salud. Curiosamente, 5.000 años después o más, no mucho ha cambiado. Los principios de Ayurveda siguen siendo exactamente los mismos. Hoy tenemos internet, celulares, pesticidas, muchas cosas que estos antiguos sabios no tenían que preocuparse, pero los principios de Ayurveda de forma muy hermosa siguen siendo igual de aplicados. Entonces, en resumen, no hay una sola persona que podamos atribuirle el origen de Ayurveda, aunque obviamente a lo largo de estos 5.000 años hay
han habido autores muy importantes que han logrado guiar este conocimiento, como por ejemplo Karaka o Sushruta, que puedes investigar más de esto en estos libros de introducción o en internet. A ver si te esperaba, Santiago, la siguiente pregunta que nos lanzaba desde Uruguay Karina López. Dice, ¿qué técnicas para mejorar la expresión de la cara, ya que es lo visible ante una presentación? Bueno, siempre en Ayurveda buscamos trabajar en el interior, ¿ok? Ese es, por ejemplo, uno de los principios importantes de los faciales ayurvédicos. Esta es una terapia que aprenden los estudiantes y que cuando llegan están pensando en un facial occidental, pero se encuentran con un mundo completamente diferente. Este proceso de un facial ayurvédico empieza con entender que la verdadera salud viene del interior y que la belleza viene también del interior, poder conectarnos con nuestras emociones, poder lograr que nuestra piel esté saludable, todo eso es el resultado de que nuestro interior esté también de forma saludable. Entonces, la aplicación de estas cualidades correctas, el consumo de los alimentos correctos, tener rutinas saludables, todo eso hace que nuestra cara y nuestra expresión cambie. Incluso el brillo de los ojos se dice que es muy diferente en una persona que está siguiendo un estilo de vida apropiado y una alimentación correcta y está siguiendo prácticas espirituales que lo estén permitiendo desarrollar su conciencia. Entonces, todo tiene que ver en el interior. Y también, si vas a estar realizando conferencias, pues poder conectarte con la sabiduría que está en el interior permite de que vengas desde un punto con más solidez, menos miedo, menos preocupación y puedas compartir el conocimiento que tienes para las personas que estén a tu alrededor. Muy bien, continuamos. En este caso, desde España, nos decía Violeta Sant. ¿Cómo tratar el abdomen hinchado desde hace meses? Gracias. Muy bien, Violeta. En general, asumo de que esa hinchazón abdominal tiene que ver con un problema digestivo. Y para ese caso, Ayurveda siempre que hay un síntoma digestivo trata tres áreas. La primera de ellas es observar qué alimentos estás consumiendo. Hay ciertos alimentos que puede que te estén produciendo más esa hinchazón abdominal, alimentos que sean un poco más difíciles de digerir. Entonces, por ejemplo, todos los vegetales de la familia del repollo, las legumbres, los frijoles, quizás los lácteos puede que te estén produciendo hinchazón, algunos alimentos que tengan más probabilidad de ser alergenos pueden también producir esa dificultad digestiva. Lo otro que miramos es los hábitos correctos de alimentación. Entre estos se encuentra comer hasta estar 75% lleno. Eso significa que no estamos pasando hambre, pero tampoco estamos comiendo en exceso. Comemos hasta estar satisfechos. Comer en un lugar tranquilo, hacer un agradecimiento antes de la comida, hacer una actividad suave después de comer. Todo eso hace parte de comer de una forma saludable, no consumir líquidos fríos con la comida ni en ningún momento del día. Todas estas y muchas otras son pautas que nos comparte Ayurveda de cómo comer de forma saludable. Y por último, combinar los alimentos de forma apropiada. Entonces, entre estas reglas, una de las más importantes es no combinar proteínas de diferentes orígenes. Entonces, por ejemplo, comer frijoles con queso, pollo con carne o con queso, así sucesivamente. Queremos evitar estas mezclas y muchas otras combinaciones que en Ayurveda se nos recomienda. Entonces, en resumen, cuando hay algún tipo de dificultad digestiva, como en este caso de hinchazón, queremos trabajar en lo que llamamos en Ayurveda como Agni. Y el Agni tiene que ver con la capacidad de digerir nuestros alimentos y de transformarlos correctamente. Si estás teniendo un síntoma digestivo, eso es señal de que hay algo que está mal en ese proceso. Entonces, tienes que explorarlo, preferiblemente a través de una consulta con un profesional de Ayurveda que te pueda guiar paso a paso para identificar cómo modificar tu alimentación y reducir los síntomas que puedas estar manifestando.
Asumo, Santiago, la complejidad que supone hacer una pregunta o responder una pregunta completa y breve a la vez, pero te pediría toda la brevedad que puedas porque tenemos muchísimas preguntas y así podemos dar más cabida a más personas, ¿de acuerdo? Vámonos Muy hasta bien. Argentina. Desde allí nos preguntaba Pablo Altamirano. Decía, ¿qué alimentos ayudan a la prevención del cáncer? Bueno, en Ayurveda hay muchas medicinas herbales que son excelentes anticancerígenos. En general, una alimentación correcta es muy importante de acuerdo a los doshas, todas las rutinas, etcétera. Pero entre estas cosas quiero resaltar el uso de la cúrcuma, una excelente especia que se puede utilizar en la cocina o se puede utilizar en dosis más altas como una medicina y es uno de los anticancerígenos más potentes que existen en el mundo. Entonces, siempre en Ayurveda la cúrcuma también se mezclaba tradicionalmente con un medio de aceite y de pimienta y eso hace una excelente combinación para prevenir el cáncer. Y entre eso, pues hay muchas otras recomendaciones. Muchas gracias, Santiago. Vámonos con nuestra querida Janet desde España. Un abrazo de todos. Y ahora veréis por qué. ¿De qué manera me puede ayudar la Ayurveda en mi proceso de duelo? Con la alimentación, pues no tengo apetito. Gracias y un abrazo. Bueno, siento mucho que estés pasando por estos momentos, pero Ayurveda es una buena manera de poder apoyarte en ese proceso, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Digamos que el apetito es algo que está fuertemente influenciado por las emociones fuertes y una de las cosas que puedes hacer es empezar a consumir algunas bebidas y sustancias que sean naturalmente estimulantes digestivos. Por ejemplo, el consumo del té de jengibre es una excelente opción. También el uso del comino naturalmente abre el apetito. Si molemos un poco de comino y lo leemos y lo probamos antes de la comida, eso puede ayudarte a mejorar tu digestión. Y hay otras especias muy potentes para ayudar a estimular la digestión. Entonces, también trabajar en el tema para que permitas transformar tus emociones va a ser muy importante para ayudar a regular todo el tema digestivo. Pues vamos con más preguntas. En este caso, desde Uruguay, nos preguntaba Gastón Rodríguez. Decía, Santiago, ¿qué breves recomendaciones nos darías para armonizar al dosha Pitta? Muchas gracias. Muy bien, Gastón. Este es un dosha que, como recordarás, tiene que ver con el fuego. Entonces, todo lo que ayude a apaciguar ese fuego es muy importante. En términos de alimentación, algunos alimentos refrescantes incluyen el coco, el agua de coco, la pulpa de coco, todo lo que tenga que ver con el coco, el cilantro, el sabor amargo también es excelente para reducir el exceso del elemento fuego. Evitar cosas que tengan que ver con estilo de vida muy intenso y la competitividad también es muy importante. Y a un nivel más profundo, el desarrollo de la compasión y el manejo de emociones como la ira y la intensidad. Pues continuamos en Argentina con Pablo Altamirano. Nos decía cómo se pueden bajar los triglicéridos. Bueno, para el manejo de los triglicéridos, buscamos que el sistema cardiovascular esté funcionando de forma óptima. Eso empieza desde una digestión apropiada, nuevamente, siguiendo pautas correctas de alimentación. Desde el punto de vista de medicinas herbales, también hay una gran cantidad de hierbas que son limpiadoras de canales que ayudan a eliminar el exceso de triglicéridos y de colesterol. Hay muchas que no van a identificar, pero vuelvo nuevamente a mencionar la cúrcuma porque tiene también esa característica de limpiar la sangre y consumir aceites y alimentos de muy buena calidad. Entonces, especialmente aceites prensados en frío que sean de orígenes muy buenos, preferiblemente orgánicos, sin pesticidas. El consumo de grasas saludables también en Ayurveda se considera un pilar de la salud. Antes de continuar, Santiago, permíteme un brevísimo recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, claro que sí, y también con la humanidad.
porque haces que vídeos como estos lleguen a muchas, muchas más personas en todo el mundo. No te robo más tiempo, Santiago, vamos rápidamente con más preguntas, que lo estás haciendo muy bien con ese ritmo. Vámonos, en este caso hasta Colombia. Desde allí nos preguntaba Shirley Gómez, ¿cuál es la alimentación diaria para dejar la ansiedad de comer a todas horas? Bueno, cuando una persona tiene ansiedad hay que pacificar principalmente a Vata. Recordemos que ese es el dosha que tiene que ver con el exceso del aire y del éter. Entonces, las características de estabilidad de la tierra, el agua y el fuego pueden ayudarte. Entre muchas otras cosas, lo primero que tienes que mirar es tener una alimentación que sea muy nutritiva y que puedas digerir correctamente. Entonces, un ejemplo de un desayuno que ayuda a pacificar mucho a este dosha es un cereal caliente. Por ejemplo, una deliciosa avena que prepares con especias, con un poco de canela, de nuez moscada, incluso clavos en pequeñas cantidades, y eso lo puedes consumir con un poco de mantequilla clarificada o ghee, y un poquito de endulzante, un poquito de miel o panela. O azúcar de caña, todo esto hace que tengas esa cualidad de estabilidad en vez de un cereal de caja, por ejemplo. Entonces, es un proceso. Otra cosa muy importante es tener la rutina de no comer, sino por lo menos con 2 horas entre medio. Y eso te va a dar más estabilidad en el horario de comida. Muchas otras recomendaciones, pero lo importante es que recuerdes que tienes que pacificar a Vata y incluyas estas cualidades opuestas en tu alimentación y en tu estilo de vida. Santiago, agradezco tus consejos, muy útil, dice por aquí Pablo. Vamos a continuar. En este caso, seguimos en Colombia. Nos preguntaba Joja Ramírez, ¿puede una persona cambiar creencias negativas o pensamientos negativos? Si tienes una alimentación saludable consciente, ¿influye en algo? Gracias. Definitivamente, en Ayurveda tratamos todo el aspecto físico y más profundo a nivel de los pensamientos, y de la misma forma que cuando nos comemos una manzana, todo nuestro sistema digestivo tiene que ser funcionando correctamente para que nos nutramos correctamente y eliminemos los desechos. Lo mismo ocurre a nivel de nuestros pensamientos. Entonces, si a través de nuestros 5 sentidos recibimos información, y no la podemos transformar y no la digerimos correctamente y finalmente botamos el desecho, eso se convierte en pensamientos negativos. Entonces tenemos que construir esa capacidad de transformar nuestros pensamientos y las ideas para que de una forma positiva podamos eliminar todo lo que no nos hace de ningún tipo de beneficio y podamos beneficiarnos de ese conocimiento que tenemos. Entonces, definitivamente Ayurveda tiene unas herramientas muy potentes para trabajar con el tema de los pensamientos negativos o emociones muy fuertes que puedan estar presentes a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad son dos cosas muy importantes que hoy en día con frecuencia encontramos. Y a través de todas estas terapias que les mencionaba, las medicinas herbales, la alimentación, todo esto ayuda a contrarrestar estos síntomas. Bien, pues nos vamos a España. Nuestra Isabel González decía, ¿la práctica del yoga tiene relación directa con el Ayurveda? Definitivamente, son dos ciencias hermanas. Tienen el mismo origen y eventualmente tienen también la misma finalidad. Ayurveda está más enfocado en el bienestar como una meta para poder posteriormente, a través de la práctica de yoga, lograr el desarrollo de la conciencia y el desarrollo espiritual. Pero tenemos que estar saludables. Si tenemos dolor en el cuerpo, si no nos sentimos bien, realmente no nos vamos a poder beneficiar de ninguna práctica espiritual que vayamos a realizar. Entonces, definitivamente hay un vínculo muy estrecho entre estas dos ciencias. Vamos con nuestra junior, con Silvia Gácer desde España. Decía, hola, soy Silvia, tengo 16 años, me encantan estos temas, soy pita y estoy muy adicta al dulce, por eso ahora engordé. ¿Qué me recomiendas? Bueno, por lo general el dosha que le encanta el dulce es más kapha, ¿sí? Ellos son los que naturalmente van a tener un paladar más dulce, que les va a atraer un poco más los chocolates, los confites, etcétera, y que también con facilidad tienden a aumentar un poco de peso. Eh,
tienes que también ver si puede tener un componente de ansiedad detrás del consumo del azúcar. El azúcar logra traernos a la tierra, ¿sí? Tiene ese beneficio inicial y de esa forma, si tratas a través de una alimentación correcta de tener ese elemento de tierra y de agua que componen el sabor dulce, pero de una forma saludable. Digamos, en vez de recibir el dulce de un confite, recibir ese dulce de un cereal caliente que tiene carbohidratos complejos y va a lograr equilibrar los niveles de azúcar en la sangre mucho mejor. A lo largo vas a sentirte mejor a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, te invito a que veas un poco cómo está este dosha que llamamos en Ayurveda kapha. Igual, pues cualquier persona puede tener esa tendencia al dulce y puede que en tu vida esté faltando ese sabor dulce, no solamente en tu alimentación, sino en tu entorno. Entonces tienes que desarrollarlo. Seguimos, seguimos. En este caso, en París nos decía Nancy González, ¿qué alimentos me recomiendas para evitar accidentes deportivos? Bursitis, tendinitis, etcétera. Gracias. Muy bien, Nancy. En general, la idea es que según mantengas tus dosis en equilibrio, vas a asegurarte de que tu cuerpo funcione de una forma óptima. Específicamente hablando del tema de los accidentes deportivos, todas esas condiciones que terminan en itis, en Ayurveda inmediatamente pensamos en pita, hay un componente de una tendencia a la inflamación. Entonces, cuidar este dosha es muy importante. También el uso de algunas medicinas herbales antiinflamatorias aplicadas en las áreas, según el deporte que se aplique, que tienen más interacción, también pueden ayudar mucho. Entonces, el manejo de la ira y la intensidad y estas emociones calientes también es muy importante. ¿Ok? Entonces, el estilo de vida correcta es lo que va a ayudar a prevenir los accidentes y que el cuerpo responda también de forma correcta en caso de que haya alguna especie de trauma, pueda recuperarse lo más rápido posible. Vamos con los trastornos del siglo XXI. Desde Uruguay, Karina López te preguntaba, ¿qué alimentos son buenos para combatir los días de estrés e insomnio? Sí, definitivamente una enfermedad que nos aqueja con frecuencia, ya el estrés se ha vuelto tan común que nos hemos acostumbrado a él. Todas las pautas de rutinas saludables son una pieza clave para poder vivir en armonía. Si tenemos rutinas regulares a lo largo del día, nuestro cuerpo entra menos en ese estado de estrés y logra tener estos momentos en los cuales podemos asegurarnos de que el cuerpo esté funcionando correctamente y eso va a prevenir que las situaciones del exterior vayan a afectarnos tanto. Por ejemplo, la práctica del automasaje ayuda muchísimo a fortalecer los nervios y reducir ese efecto del estrés. Hay otra práctica que también utilizamos con frecuencia en Ayurveda que se llama Yoga Nidra, que es una práctica que ayuda a traer la atención al interior y cerrar los sentidos y es muy potente para reducir el efecto del estrés y en general alimentos que sean nutritivos, que ayuden a construir tejidos y en esto también puedes pensar en alimentos hechos con mucho amor. Si piensas en ir a comer a donde tu mamá o una abuela, ese es el tipo de alimentos que nos ayudan a apaciguar el corazón y a calmar los nervios. Entonces, es importante que vayas trabajando con una alimentación apropiada para que esto te dé más de esa cualidad de la estabilidad. Pues Joaquina, desde España, nos comentaba varias cosas. Nos decía, mi piel está más bien grasa. Soy vegetariana y consumo casi todo crudo y sin embargo soy súper estreñida. Este es el comentario. Ujú. ¿Y había una pregunta con eso? No, quiso trasladártelo, así que no sé si le puedes decir algo al respecto. Ok, listo, perfecto. Entonces, en este caso, Joaquina, Ayurveda con respecto a la alimentación en base a lo crudo, eh, tiene que ver con entender qué es lo que necesitas. Hay personas que con ese tipo de alimentación se sienten muy bien, con mucha energía, se sienten que están recibiendo todo lo que necesitan y hay otras personas que puede que empiecen a tener algunos
desequilibrios. En general, la alimentación cruda es mucho más difícil de digerir. Curiosamente, a pesar de que pensamos de que es muy saludable en algunos contextos, según Ayurveda, puede que te estés beneficiando más de consumir algunas cosas más cocinadas. Eso hace que tu fuego digestivo esté funcionando de una mejor manera y que puedas evacuar de una forma correcta. Entonces hay varios aspectos que tenemos que investigar cuando se presenta el estreñimiento, pero inmediatamente con tu alimentación, la primera recomendación que haríamos es que empieces a incluir más verduras cocinadas y no tantos alimentos crudos. Vamos a ver qué nos decían desde México, Julia. De un tiempo para acá me ha aumentado el volumen del estómago. ¿Qué tipo de alimentación debo llevar para sanar y reducir el estómago? Muy bien, entonces se refiere al apetito o el peso. Al peso, ok. Muy bien, entonces eh, el peso, digamos, cuando en Ayurveda, regresando a los principios, se hace cualquier tipo de pregunta de síntomas, lo primero que tenemos que ver es quién es la persona. Entonces, para dar un consejo individualizado, tenemos que tomarnos el tiempo para ver quién es la persona, porque puede que una cosa suene bien, pero no queremos que tenga de ninguna forma ningún efecto adverso a largo plazo. Puede que incluso te haga perder peso, pero después desequilibre tu mente. Entonces queremos asegurarnos de que todo esté funcionando muy bien. Uno de estos procesos que ayuda de una forma muy completa a tener un peso saludable, le llamamos panchakarma. Durante ese proceso de panchakarma estamos recibiendo unas terapias especiales para ayudar primero a desintoxicar el cuerpo y después a fortalecerlo. Y durante ese proceso seguimos una dieta muy especial, que es una dieta que le llamamos Kichari, que en el libro de cocina pueden leer un poco más acerca de esto. Y es una dieta que permite que todo el sistema digestivo empiece a funcionar de forma correcta. No queremos que pierdas 25 kilos de una forma muy abrupta, queremos que sea poco a poco y que tu mismo cuerpo te vaya indicando cuál es el peso ideal. Pero esa dieta de Kichari funciona muy bien y un profesional de Ayurveda en tu área podría guiarte para poder hacer este tipo de procesos para regular tu peso. Santiago, siguen llegando los mensajes de agradecimiento por tu aportación en el día de hoy aquí en Mindalia. Enhorabuena. Vámonos hasta Colombia con la pregunta que nos dejaba María Reyes. Decía, ¿cómo aplicamos la medicina ayurveda en nuestras relaciones? ¿Encuentras beneficios? Gracias. Muy bien, Ana María. Ese es un tema que hace unas semanas tuvimos una conferencia de una experta en relaciones que fue, ese es su área de fortaleza en Ayurveda. Pero en general, eh, y eso lo comparto para que veas que uno se puede volver experto en este tema. Entonces, hay mucho que Ayurveda puede compartir en este aspecto. Cuando sabemos quiénes somos y cuando entendemos a nuestras personas que están alrededor, podemos relacionarnos con ellos de una forma mucho más apropiada y empezar a hacer un origen de equilibrio a las personas que están alrededor en vez de aumentar el problema que ya está. Entonces, por ejemplo, si estás teniendo dificultades en las relaciones en tu trabajo y eres una persona muy pita, muy fogosa, muy enfocada en las metas y las personas que están a tu alrededor también son bastante pita, son bien fogosas, pues implementar algunas rutinas para apaciguar un poco ese exceso de fuego es importante y tener rutinas que ayuden a cambiar ese rol de intensidad y de crítica de pita y más bien tener algunas otras actividades que vayan a reducir ese exceso de fuego. Y de esa forma hay muchos consejos que Ayurveda comparte para poder, a través de un cambio de paradigma, lograr asegurarnos de que todo nuestro ambiente esté saludable y que podamos aportar armonía a ese ambiente en vez de traer las cualidades que pueden empeorar y sacar lo peor de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, eh, hay que entender quiénes somos y después entender quiénes son las personas a nuestro alrededor.
Perfecto, Santiago. Vamos a ir ya con la última pregunta, que así a lo tonto se nos ha pasado todo el programa. Vamos con Luz Mancebo desde Perú. Ella nos decía, ¿qué alimentos me pueden ayudar si me olvido de las cosas? Me da frío y tengo la piel seca. Ya he ido al doctor, pero no hay problema. Estoy en régimen alimenticio. ¿Algún consejo? Gracias. Si quieres te repito alguna cosa, ¿eh? No, está bien. Entonces, Luz, todos estos síntomas que mencionas tienen que ver con Vata. Entonces, siguiendo un programa de alimentación para Vata, vas a ver que tu cuerpo va a responder mejor, que tu piel va a estar más humectada, que tu digestión va a estar mejor, pero también tu memoria va a estar mucho mejor. Entonces, esas cualidades que van a contrarrestar el aire y el éter van a atraer el equilibrio. Entonces, es muy común lo que mencionas de que a veces vamos al médico y todo parece estar bien, pero si no te estás sintiendo bien, Ayurveda te está invitando a que explores que realmente hay algo un poco más profundo que tienes que manejar y nuevamente un profesional de Ayurveda en tu área podría guiarte para lograr entender un poco más en profundidad cómo mantener en equilibrio específicamente a este dosha que le llamamos Vata. Muy bien, pues con esto hemos llegado así, Santiago, al final del programa. Muchísimas gracias de parte de todos por toda esta información y este tiempo compartido con nosotros. Has compartido, de hecho, toda esta información con personas de distintos lugares como Ecuador, Colombia, España, Chile, Argentina, México, República Dominicana, Perú, Francia, Italia, Estados Unidos y Bolivia, entre otros lugares, al menos estos son los que se han pronunciado. A vosotros, familia, como siempre, gracias de corazón por vuestra importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si te apetece compartirla en tus redes sociales. Y ahora, Santiago, es tu turno. Unos segunditos para ti para que puedas despedirte de todos nosotros. Bien, muchas gracias por este espacio. Espero que puedan incluir Ayurveda en su día a día, que puedan empezar a leer un poco más acerca de este tema. Les mencionaba el libro de cocina y otros textos que les pueden guiar en este proceso. También hay mucho material disponible en Internet. Y también hay grandes oportunidades, si resuenan con este conocimiento, para buscar educación, ya sea como terapeuta administrando terapias corporales a personas en su comunidad o ya ofreciendo consultas. Entonces, a través de la Escuela de Ayurveda de California hemos visto a cientos de personas en muchos rincones del planeta cómo han podido traer este conocimiento a sus comunidades y transformar de forma positiva la salud, no solamente a nivel física, sino en todos los aspectos de una forma holística. Entonces, los invito a que continúen aprendiendo de Ayurveda. Sí, claro. La Escuela de Ayurveda de California, la página web es www.escuelaayurveda.com con doble A entre medio. Y tenemos también Facebook y otras redes, nos encuentran con ese mismo nombre. Y si les interesa la parte de la editorial de los libros, se llama Ayurmed y también nos encuentran en Facebook, AYURMED, como Ayurveda y Medicina. Entonces los invitamos para que aprendan un poco más de este tema en estos dos, desde estas dos áreas. Pues muchas gracias por esto, Santiago. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Namaste. Muchas gracias.